Pues sí, repita la oración, ¿verdad? Tenemos que hacerla así cortita porque ustedes conocen a una persona que es de nuestra comunidad y el Señor nos ha mandado un mensaje muy importante con él. Les pedimos, por favor, que pase nuestro hermano Enrique Parra de aquí de nuestra comunidad y nosotros vamos a orar por él para que sea el Espíritu Santo y que sea él el que se deje utilizar para que el Señor hable por sus labios. Les pido por favor que se paren, que extiendan su mano derecha y la izquierda la pongan en su corazón. Padre de bondad, en esta noche te alabamos, te bendecimos y glorificamos. Te damos gracias por tu inmenso amor. En esta noche te consagramos a nuestro hermano Enrique, para que tú lo unjas de pies a cabeza. Te pedimos que sus labios sean ungidos por tu Espíritu Santo, para que él en este instante se deje utilizar por ti, que muera su humanidad y que seas tú el que nos abras por medio de su boca. Bendícele su familia, bendícele sus sueños y sus proyectos. Tú sabes lo que más necesita. Te lo pedimos por tu Hijo Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Lo bañamos con tu sangre preciosa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Bien, bienvenidos sean todos ustedes. Ya les dieron la bienvenida, pero una vez más yo creo que no le hace mal a nadie, ¿verdad? El Evangelio de esta noche nos invita a que tengamos una preparación, ¿verdad? ¿Sí lo escucharon? Algo que ya hemos venido experimentando a lo mejor con mucho tiempo. La Escritura dice que al final de los tiempos habrá guerras, hambre, muerte, y creo que en ciertos lugares del mundo, ¿verdad? Estamos viendo que todo esto ya está ocurriendo. Entonces, déjeme decirle una cosa, los tiempos están muy cercanos. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Es a lo que nos invita nuestro Señor el día de hoy, que estemos preparados, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa. ¿Cómo dice la Escritura? Marta, Marta, Marta. Tú te preocupas por todo, ¿verdad? Hablando en cosas materiales, pero déjeme decirle que usted el día de hoy es como María, se ha preocupado por lo mejor y es por eso que usted está aquí. Ha venido a encontrarse con el Señor sin importar la circunstancia, ni cómo venga usted, ni a qué venido. Ojalá que cuando vengamos aquí todos tengamos dentro de nuestra mente que venimos a encontrarnos con el Señor y que si estamos aquí, ese es el motivo de estar aquí orando y más cercanos a Él. Es posible que algunos de nosotros vengamos con tristezas, angustias, dolor, resentimiento, quizás algo que dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón de momento nos agobia y no nos deja ser felices como deberíamos de serlo. Pero déjeme decirle que el Señor dice en su Escritura, mi Padre sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Y también nos dice, no permite Él que le digan que es bueno, porque Él solo dice, no, el único que es bueno es Dios, es el Padre. Entonces, mire que en este día me ha tocado compartir un tema que se ha nombrado, si tú quieres, puedes sanarme. Que ya hemos escuchado algunos temas anteriormente con esta persona que no se me fue su nombre, con Demetrio. Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? No me recuerdo el nombre de él, que han sido muy buenos temas, la verdad. Entonces, ya para estos tiempos yo creo que ya no deberíamos de haber personas enfermas porque, déjeme le digo una cosa, porque aquí habemos personas de misas diarias, habemos personas de
de Santísimo, que perdemos horas con el Santísimo, de misas de sanación. Y por supuesto que si nosotros ya le hemos dejado al Señor obrar en nuestras vidas, Él ya para este momento ya nos debería de haber sanado. Pero podemos hablar de muchas enfermedades y normalmente nosotros queremos ver algo grande, ver a alguien que está sentado en una silla de ruedas, que ha sido, vamos a decir, que ha nacido enfermo de nacimiento, y nosotros queremos ver que esa persona se levante de esa silla con el poder de Dios, que déjeme decirle, no hay ninguna duda, porque Dios tiene el poder para hacer grandes y muchísimas cosas en la vida de aquel que le permita. Porque muchas de las veces nosotros detenemos la bendición. Si el Señor nos quiere bendecir, nosotros estamos tercos a que no. Muchas de las veces porque nos da vergüenza, sentimos pena, sentimos, qué sé yo, muchas cosas. Y si nos piden que vengamos aquí a la oración, no queremos. Recordemos que Juan, cuando él predicaba, él no. Cuando Juan predicaba, los invitaba a todos. Era una invitación abierta, pero había muchos, esto era a la conversión, pero había muchos que aceptaban aquel llamado y había muchos que no, aunque fueran sido muchos los que escuchaban. Pues de la misma forma el Señor nos sigue hablando a todos. Él no hace diferencia, el Señor es bueno y no hace diferencia. Bueno, para ir entrando un poquito más, sí, solamente con estas palabras, si tú quieres, puedes sanarme. Así se titula el tema de hoy, ¿verdad? Entonces desde aquí ya podemos ver que, ¿quién es el que clama? Supuestamente que es un enfermo, ¿verdad? Alguien que tiene una gran necesidad. Alguien que sabe que dentro de él hay una enfermedad, que hay algo dentro de él que no le da paz, que hay algo dentro de él que lo aleja de la sociedad. Muchas de las veces solamente con mirar nosotros parece que ya estamos diciéndole a alguien más lo que nos pasa, lo que nos ocurre, ¿verdad? Entonces, dentro de este personaje había algo, había un dolor, algo que no le dejaba en paz. Y se atrevió a clamar ¿a quién? A alguien que quizás él ya conocía, o a alguien quizás de quien había oído hablar. De alguien que tenía un gran poder. ¿Y usted sabe cómo se llama ese que tiene un gran poder? Se llama Jesús. Él mismo, el que nunca cambia, el que está presente en todo momento. Cuando usted y yo clamamos y clamamos con fe, Él se hace presente. Pero si nuestra fe es un poco débil, o quizás pedimos y no sabemos pedir, porque así lo dice Él, pedimos y no sabemos pedir, por eso Dios todavía no nos ha concedido lo que nosotros hemos pedido. Hay mucha necesidad el día de hoy en el mundo, hablamos de guerra, de muerte, de tantas cosas, pero si nosotros traemos a nuestra mente qué es de verdad lo que existe dentro de mí, que no me ha dejado avanzar, ir un poquito más allá, lo que no me ha permitido hasta el día de hoy ser lo que yo verdaderamente soy. A veces estamos en este mundo por imitaciones, queriendo imitar a alguien más y hemos dejado de ser lo que verdaderamente nosotros somos. Vamos hablando un poquito de Jesús. No hay tanta historia, sabemos que es el hijo de María, sabemos que él desde la presentación en el templo, desde ahí ya se empezaba a preocupar por los quehaceres de su padre, por las cosas de su padre, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que él contestaba preguntas y hacía preguntas, ya sentía él algo por la evangelización. Él le contestaba a los sacerdotes, pero el Hijo de Dios no solamente era humano, el Hijo de Dios también sigue siendo divino. Y de ahí, desde la edad de 12 años hasta cuando él comenzó su misión, que fue a los 33 años, no tenemos, al menos yo no he encontrado un gran historial de él.
entre esa edad. Lo que sí sabemos que la Escritura es una gran catequesis para cada uno de nosotros, porque lo que vemos en los evangelios es solamente una gran enseñanza. Todo lo que Jesús hizo en este caminar. Aquellos que hicieron un gran trabajo, los historiadores, hicieron algo para que nosotros nos diéramos cuenta que ese mismo Jesús que caminó por caminos, que se empolvó los pies llevando un mensaje, el día de hoy sigue trabajando todavía y el día de hoy se encuentra aquí. Si así lo cree usted y si así lo creo yo también. Si así lo creemos, Él sigue haciendo su trabajo, Él no se cansa. Mire que, cierto, como dijeron por ahí, muchos hermanos se han ido a los rosarios. Qué bueno que levanten la voz a nuestra Madre María, porque ella también sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no la veamos, ella estuvo ahí a un lado de su Hijo, apenas hace un momento, orando por la necesidad de nosotros. Y qué gran tristeza que muchos se quedaron mejor viendo el fútbol que venir aquí a escuchar que hablemos de Dios. O quizás no tienen tanta necesidad como nosotros, pero déjeme decirle que si usted está aquí el día de hoy, no se va a arrepentir. La bendición de Dios es grandísima. La bendición de Dios es grandísima. Y si nosotros le permitimos, cualquier cosa que haya dentro de nosotros, si aún hay enfermedad en nuestras vidas o dentro de nosotros, en nuestras familias, y nosotros clamamos a Dios con fe, Él nos va a conceder lo que nosotros le pidamos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús oraba y proclamaba en las sinagogas. La Escritura dice que leían unos salmos, y leían el Evangelio, leían la palabra de Dios, y en base a eso Jesús comenzaba una enseñanza. Jesús le daba una enseñanza a aquellos que se reunían alrededor de Él. ¿Y qué más hacía Jesús? Jesús se iba a predicar a los lugares más solos. Predicaba en lugares pequeños, en pueblecitos, en chozas. Yo me imagino quizás un camino muy estrecho, donde nomás había una casita por ahí y otra casita por allá. Pero Jesús se atrevió a hacer eso. Por eso mucha gente lo seguía. Y a su caminar, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús sanaba a los enfermos. Vamos a preguntarnos por qué a Jesús lo seguía tanta gente. ¿Por qué a Jesús lo seguía tanta gente? ¿Sabe? Porque Jesús tenía compasión de aquella gente. Estamos hablando de 2000 años atrás. En aquellos tiempos no había lo que hay el día de hoy o lo que nosotros tenemos el día de hoy. Jesús se encontraba con gente muy pobre, gente necesitada. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús les daba de comer, Jesús les sanaba de sus enfermedades. Aquí nos podemos encontrar con un Jesús compasivo, un Jesús lleno de amor. Sentía amor por el enfermo, sentía amor por el que tenía una gran necesidad. Eso es lo que era Jesús. Lo que sigue siendo Jesús, perdón, hasta el día de hoy. Porque Jesús no ha pasado de moda. Jesús existe el día de hoy y vive, y Él está dispuesto a hacer con nuestras vidas, con nosotros, lo que nosotros le permitamos hacer. Él está dispuesto. Él no ha cambiado y ni va a cambiar nunca. Mire, escuche quién es el que clama a Jesús. Dice: Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbre. Un leproso se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio.
Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Esta es palabra de Dios. ¿Quién clamaba a Jesús? Un enfermo, ¿verdad? Alguien que tenía lepra. La lepra en el día de hoy que se ha atendida de una forma diferente, pero en estos tiempos una persona que estaba enferma de lepra era alejada de la sociedad. ¿Por qué? Porque había un temor de que esa lepra se extendiera y todos quedaran enfermos de la lepra. No era una enfermedad que había que tenerle un poquito de cuidado. Mas sin embargo, este hombre se atrevió a clamar a alguien que tenía el poder y que él sabía que lo podía sanar de su enfermedad. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué dijo Jesús? Quiero, queda sano. Extendió su mano y aquel hombre quedó sano. Pero nos encontramos aquí con una cosa dentro de esta escritura. Lo primero que Jesús mostró fue una gran valentía. Jesús tuvo el valor de decir: sí, quiero, queda sano. Aunque también se metió en problemas porque violó una ley. En aquellos tiempos el acercarse a un leproso era violar la ley, porque se necesitaba un escrito para poder arrimarse a aquella persona que estaba enferma. Y Jesús no le importó. Jesús lo primero que hizo, dijo: me importan más tú que cualquier ley que existe en el mundo, porque tú vales mucho más que las leyes de este mundo. Las leyes pueden ser cambiadas, pero el amor de Jesús nunca va a ser cambiado. Él se preocupaba por todas aquellas personas que tenían una necesidad, las personas que nadie quería acercárseles porque tenían miedo, tenían temor. Y a Jesús no le importaba eso. A Jesús le importaba que su pueblo fuera sanado de cualquier enfermedad que existiera dentro de él. Déjeme decirle una cosa: Jesús sigue sanando el día de hoy. Sabe, yo no quería hacer mucho público esto que le voy a decir el día de hoy, porque a mí mejor me gustaría que esta persona viniera, pero se lo voy a decir. El día que estuvo aquí a Doctor Varía predicando con nosotros, que fue el fin de semana pasado, hubo un joven, un compañero de trabajo que me dijo, de esos machitos, de esos que no lloran, de esos que sí se sienten así medios fuertecitos, ¿verdad? Con unos ojos medios llorosos, me dijo: Enrique, ¿sabes qué? Dijo, el día de hoy sentí algo diferente. Dijo, ¿sabes qué? Déjame decirte, creo que el Señor ya me sanó. Me dieron ganas de gritar a mí, porque es un joven que viene sufriendo quizás sea de colitis por muchos años, porque se hizo daño. Le empezó a entrar al alcohol a muy temprana edad y su intestino pues quedó dañado. Entonces ha estado sufriendo por muchos años y me dijo eso. Entonces dije yo, bendito sea el Señor que no se ha olvidado de nadie. Pero ¿sabe qué me dijo? Pero sigo pecando. Entonces dije yo, bueno, tendríamos que ser un poquito más agradecidos con el Señor, porque el Señor hace tantas cosas por nosotros, pero Él nos dice, ¿sabes qué? Nos da un mensaje y nos dice, no lo vuelvas a hacer. A este hombre que está aquí, Él le recordó que él había sido sanado, pero no vuelvas a cometer los mismos errores. ¿Por qué Jesús le decía eso a aquellas personas a las que él sanaba? Porque entre la enfermedad y el pecado hay una relación. Habemos muchas personas enfermas al día de hoy y muchas de las veces decimos que no sabemos por qué. No sabemos por qué y gastamos toditito nuestro dinero
en doctores o a veces visitando otras personas para que nos lean las cartas o nos digan, al menos que nos den una esperanza porque nunca nos sanan. Y a veces somos ingratos con nosotros mismos, gastamos todo lo que tenemos y hasta el final venimos con el doctor de doctores, con el que no cobra, con el que hace todo por nosotros gratis, pero lo dejamos siempre hasta el último. Somos un poco ingratos. Mire, le voy a platicar la historia del centurión romano para que veamos un poquito con qué tanta fe este hombre fue en búsqueda de Jesús. ¿Por qué? Porque uno de sus sirvientes estaba enfermo y él fue en la búsqueda de Jesús. Si fue a buscarlo, desde ahí podemos encontrar una gran fe. Si fue a buscarlo es porque creyó que él tenía el poder para sanar a su empleado, a su soldado, qué sé yo. Entonces, él le dice que solamente una palabra basta para que su sirviente sea sanado. Entonces Jesús también elogia a este hombre solamente por ver la fe que él tiene, porque él dice, mira, dice, si yo le digo a uno de mis trabajadores que vaya, él va. A uno de sus soldados, si le digo que él vaya, él va. Y si le digo que él venga, él viene. Y si le digo que haga cualquier cosa, él también la hace. Él también la hace. Entonces Jesús elogió a este hombre solamente por ver la gran fe que tenía. Entonces, déjeme decirle una cosa a usted que ha escogido el mejor lugar este día. Si hay algo dentro de usted, dentro de su mente que hasta el día de hoy no ha podido sanar por ciertas cosas las cuales yo no las sé, pero Dios sí las sabe y usted también las sabe, no se vaya a ir a su casa en este día sin antes presentarse ante el Señor y decirle que dentro de usted todavía hay algo que no le deja vivir en paz. Algo que le molesta muy acá en la profundidad de su mente. Algo que ha venido cargando por muchos años y que hasta el día de hoy no ha podido sanar. El Señor quiere hacer eso con usted el día de hoy. Pero por favor, no lo detenga. Si hay algo ya desde este momento dentro de su mente que le dice, si es cierto, ¿por qué quiero yo estar sufriendo o seguir sufriendo con esto que me lastima y que no me deja estar en paz? Mire, tenemos aquí a esta mujer que cuando Jairo vino en búsqueda de Jesús porque su hija estaba enferma y a punto de morir, esta mujer que tenía 12 años enferma, dijo, si yo aunque sea lograra tocar el manto de ese hombre de Jesús, yo sanaría. ¿Qué encontramos aquí? Muchísima fe. Podemos hablar toda la noche de todos estos testimonios porque son testimonios de lo que ocurrió en este tiempo. Esta mujer ya había quedado sin ningún dinero, sin nada. La única esperanza que a ella le quedaba era Jesús. Si yo aunque sea lograra tocar su fleco, su manto, yo con eso sanaría. En ese camino que Jesús iba con Jairo a ver a la hija que estaba enferma, esta mujer entre el gentío, vamos a decir que se metió ahí y tocó el manto. Jesús rapidito se dio cuenta que una fuerza había salido de él y él preguntaba a sus apóstoles, ¿quién es el que me ha tocado? Los apóstoles contestan, Señor, a ti todo el mundo te oprime, ¿para qué preguntas quién es el que te ha tocado? Jesús se hizo como que no sabía, pero él lo que quería era que hubiera alguien que extendiera la mano y que dijera, yo, Señor, yo, a mí me ha sanado. ¿Y sabe qué? Aquí en nuestra iglesia estamos faltos de más testimonios.
que vengan y digan lo que Jesús de verdad ya ha hecho en nuestras vidas. Jesús ha hecho muchas cosas. Y la cosa más grande que ha hecho Jesús, mire, usted y yo, aquí estamos. A veces queremos mirar cosas extraordinarias o mirar cosas. Mire, usted y yo aquí estamos. Usted y yo tenemos pies, tenemos manos, podemos ver, podemos oír, podemos hablar. ¿Qué no es algo grandioso ya? ¿Que no es algo maravilloso? Tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos familia. ¿Podríamos usted y yo quejarnos? No, no tenemos ningún derecho a quejarnos. Pero más aún, quizás todavía exista, quizás todavía necesitamos un poquito más de fe. Porque a veces le pedimos a Dios ciertas cosas y todavía quizás nos hace falta creer un poquito más en la grandeza del Señor. El Señor no se limita a nada se limita, pero hace falta más fe en cada uno de nosotros. Mire, déjeme decirle una cosa. Usted el día de hoy ha venido al lugar donde ocurren los milagros. Apenas hace un momentito el Señor estuvo presente aquí enfrente de nosotros. Ese es un gran milagro, el que usted y yo hayamos venido y hayamos presenciado su presencia aquí en el altar. ¿Y quién es Jesús? Jesús es solamente una fuente de amor, una fuente de misericordia. Jesús nos va a apuntar a mí, a usted, como quizás nosotros lo hacemos en ciertas ocasiones. Él nos va a apuntar y nos va a decir, no, tú eres un pecador, no, tú eres esto, tú eres el otro. No, olvídese. Jesús nunca va a obrar ni a actuar de esa forma porque ese no es Jesús. Jesús, por lo que vemos aquí en las Escrituras, Él solamente un mar de misericordia, un mar de amor. Él no juzgaba a nadie y ni nunca vamos a escuchar eso de Él. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrarnos un camino a seguir, un camino al que nosotros podemos emprender. ¿Cierto? ¿Cometemos errores? Claro que sí. Pero mire, déjeme decirle una cosa. Después de haber conocido nosotros a Jesús, totalmente nuestra vida cambia. El día que nosotros nos damos cuenta que hacemos algo indebido, algo que no está bien, nos sentimos sucios. No nos sentimos bien, no nos sentimos ni siquiera con esa actitud, ni siquiera queremos extender la mirada hacia alguien porque sabemos que hicimos algo mal. Que hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, pero lo hicimos. Entonces, lógico que a Jesús no le gusta eso. A Él le gusta que seamos nosotros personas portadoras del bien. Que el día de hoy, mire, que el Señor pueda rescatar a alguien de su situación donde se encuentra, eso sería una gran alegría. A veces queremos que la iglesia esté llena de personas porque, bueno, a veces nos gusta que esté llena porque queremos orar por ellas y queremos que el Señor haga cosas extraordinarias aquí, que lo hace. Él, no hay duda de eso. Pero déjeme le digo una cosa, algo que me llena y me motiva a mí bastante. Para mí, el ver que al menos un 90% de las personas que están aquí o también de las que ya se fueron, quizás un 95%, vienen a comulgar. Vienen a comulgar. Para mí eso ya es algo grande. A veces queremos mirar algo mucho más allá de eso, pero si para mí, para usted eso no es grande, entonces quizás algo está pasando, porque eso es lo más grande. Nosotros ya hemos reconocido que nuestro Dios está presente, que se hace presente para que nosotros pasemos a formar parte de Él aquí en la Santa Eucaristía. Eso ya es grande, eso es grandísimo, pero a veces todo esto lo dejamos pasar como si nada.
Pensamos que somos merecedores de todo y a veces no nos damos cuenta de la grandeza del Señor. De la grandeza del Señor. Es una grandeza el poder usted y yo compartir de ese cuerpo que viene a fortalecernos. Entonces, el Señor nos sigue invitando a nosotros cada día a que creamos más verdaderamente en Él. A que usted y yo seamos un testimonio vivo, un testimonio caminando de la grandeza del Señor. Yo no he escuchado los testimonios de ustedes, pero yo sé que a lo mejor algún día los vamos a escuchar porque el Señor no se limita, el Señor sigue obrando, sigue trabajando y un día usted va a dar un testimonio, a lo mejor no de lo que el Señor haga el día de hoy aquí, sino lo que ya ha hecho en su vida. Muchos nos quedamos con nuestro testimonio agarrado a veces porque nos da vergüenza platicar o dar testimonio del lugar donde el Señor nos sacó, que a lo mejor no fue algo muy agradable, no fue algo que le agradó al Señor, pero podemos tener la plena seguridad que si el Señor nos sacó de ahí, de ese lugar donde estábamos, era o fue porque Él quería hacer de nosotros una persona nueva, una persona diferente. ¿Sabe? Le digo una cosa, el Señor hasta la forma de hablar cambia. Hasta la forma de hablar, porque ya no hablamos tanta cochinada como hablábamos antes. Hasta eso cambia el Señor. Ya no nos deja apuntar así con los dedos, porque primero tenemos que apuntar hacia acá. Queremos ver a veces que todo lo demás cambie en los demás, pero aquí necesitamos vernos primero aquí. Aquí está más cerquita donde nosotros tenemos que ver. Si esto cambia, lo demás también va a cambiar. Mire, ahorita veo que sus niñas están ahí abrazadas de usted. Es porque al menos no le tienen miedo, ¿verdad? Muchos de nosotros, a lo mejor nuestros hijos hasta miedo nos tienen. Yo me recuerdo cuando mis niños yo los llevaba a jugar y yo era muy acelerado. Estaba en ese tiempo que, Dios mío, ¿para qué le cuento? Y yo quería que esos niños hicieran lo que yo no pude hacer porque yo los traía jugando el fútbol, el soccer. Y ahora me doy cuenta, yo quería que ellos hicieran lo que yo no logré hacer. Pero ahora sí lo puedo entender. Y dale hacia acá y dale hacia acá. Y era ahora me dicen, ¿sabes qué? Nosotros paramos de jugar porque teníamos miedo. En vez de que tú nos ayudaras, teníamos miedo. Entonces, téngalo por seguro que esos niños están enfermos. Entonces, cuando les damos un poco de seguridad, les damos un poco de tranquilidad, pues se sienten mejor. Pero hay una cosa que muchas de las veces nuestra misma ceguera, o yo diría por mí, mi propia ceguera, no me dejaba ver que yo era una persona enferma, con defectos y dificultades. El Señor me ha puesto el día de hoy aquí, pero déjeme le digo que Él fue el que sigue en este proceso de cambio. Mire, gracias a Dios y a una enfermedad que me dio, que fue la tiroides, yo pude detener un poquito más mi carrera. Yo iba en esa carrera de la vida donde me la quería acabar, pero rapidísimo, rapidísimo. Mire, todo tiene una raíz y muchas de las veces eso es lo que más escondemos. Yo me metí en el alcoholismo por muchos años, desde ser un niño se puede decir, porque tenía apenas mis 10, 12 años. Apenas no iba a terminar ni siquiera la primaria porque ya me quería yo ir a trabajar. Es cierto que en mi familia hubo mucha necesidad. Esto es algo que usted no debería de saber, pues yo se lo voy a contar. Pasamos muchas hambres, me crié en una familia muy pobre y todo eso a veces le quiere hacer a uno madurar muy rápido, a muy temprana edad, pero muchas de las veces escogemos patrones equivocados, queremos hacer lo que alguien más hace. Si este toma y se siente bien, mira, anda bien alegre, bien feliz, no, pues yo también quiero tomar porque quiero ser feliz. Pero dentro de todo eso hay algo más que no nos permite ser felices. Bueno,
Yo me vine aquí a este país y a una temprana edad también y seguí con mi alcoholismo hasta que en una ocasión yo me puse muy flaquito. Quizás llegué a pesar las 135 libras, 140 libras y algo estaba pasando dentro de mí, una persona muy explosiva. Gracias a Dios gracias a un doctor que me hizo una carta para que yo presentara porque nomás me traían ahí dando vueltas y no me encontraba nada. Este doctor me dijo, mira, dijo, yo conozco muchos doctores ahí donde tú vas. Te voy a dar una carta para que se las presentes y les digas que te hagan un casque, que te metan a ese tubo y ahí te van a encontrar el problema. Bueno, así ocurrió. Así lo hicieron. Entonces, sí, me encontraron que yo tenía un la tiroides. Y claro, pues me dijeron, mire, ya no se lo vamos a poder operar porque usted está muy avanzado, entonces usted tiene que dejar de hacer esto y esto. Me dieron una lista. Y eso fue lo que hizo, ¿qué? Bajarle. Como que Dios me dijo, mira, si quieres seguir viviendo un poquito más, bájale, vas muy rápido. Vas muy rápido y así no vas a llegar a ninguna parte. Lo único que vas a encontrar es la muerte. Por más de 10 años, gracias a Dios, paré de tomar alcohol. Me gustaba mucho la cerveza. Pero en ese proceso, mi mente se limpió. Mi mente fue una mente más limpia. Pude pensar, pude actuar, pude obrar de diferente manera. Y sabe, gracias a Dios. Puedo decir gracias a Dios porque en base a esa enfermedad tuve que detener mi carrera. Mire, yo voy a visitar aquí a la cárcel de Benin, hablar ahí con las personas que están ahí y hemos encontrado testimonios de gentes que están enfermas, pero les digo lo mismo. Mira, muchas de las veces el que ustedes estén aquí o el estar aquí a veces se siente como si fuera, te sintieras culpable, vamos a decirlo así, de algo que hiciste y quizás si tengas la culpabilidad de algo que hiciste y ya es algo que te remuerde dentro de tu mente, pero déjame decirte una cosa, no es que estés aquí porque seas malo, lo que ocurrió contigo es que te equivocaste, hiciste algo que no deberías de haber hecho y estuviste en el lugar quizás incorrecto porque te detuvieron y te pararon y terminaste aquí. Pero déjeme decirle una cosa, de ese lugar salen personas tan fortalecidas y con una gran fe. ¿Sabe por qué? Porque se limpian de todo el cochinero que vienen cargando en sus mentes o en sus cuerpos y logran ser personas diferentes. Logran ser personas diferentes. Claro, a veces lo miramos como un mal, ¿no? Pues está ahí es porque es un maleante, es alguien que robó, mató o qué sé yo, ¿no? Y por eso están ahí. Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios usa cualquier lugar y cualquier instante para obrar en la vida del ser humano, aunque a veces lo miremos como algo mal. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se les limpian sus mentes. Mire, ahí hay personas que sí leen la Biblia. Ahí hay personas que sí leen la Biblia. Apenas estamos hablando de una cosa y empiezan a hojear su Biblia y dicen, oh, esto está aquí. Ellos pueden perder todo el día levantando pesas si quieren, o quizás haciendo cosas peores que las que hacían, porque ahí hay de todo. Pero muchos se prenden de la Escritura, comienzan a leer y se comienzan a dar cuenta que hay un Dios todopoderoso que está atento a la necesidad del ser humano y sus vidas cambian. Y cuando la vida del ser humano cambia para siempre. Cuando usted y yo probamos un poquito de Dios, ya no queremos ir otra vez al mismo basurero donde fuimos levantados. Ya no queremos regresar ahí. Porque esa es la maravilla del Señor. El Señor hace cosas grandes cuando le permitemos que las haga. Y cuando lo detenemos, nosotros podemos recibir la bendición o rechazar la bendición. En la mente del ser humano hay un gran poder que si nosotros le decimos al Señor, mira, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo en este día? El Señor lo hace. ¿Quién es el que tiene el poder, el que está hablando aquí? No nos equivoquemos. El que hace las cosas se llama Jesús. Se llama Jesús, téngalo por completa seguridad que Él hace muchas cosas cuando le permitemos.
cuando le permitemos hacerlas. Y cuando no, nos perdemos la bendición. Le cuento otra historia de la piscina de Bethesda. En la piscina de Bethesda había un hombre paralítico, no podía caminar, ¿verdad? Entonces, ¿a qué venía este hombre aquí? ¿O qué estaba haciendo este hombre aquí? Esperando ser sanado de su enfermedad. Era un paralítico. Y como no podía caminar cuando el agua flotaba en este lugar, muchos otros ya le habían ganado y él no podía ser sanado de su enfermedad. La Escritura cuenta que era el ángel del Señor el que venía a hacer flotar el agua. Pero este hombre, bueno, vamos a decir que este lugar era un lugar pagano. Era un lugar donde se adoraba el Dios de la salud, que se me fue el nombre, pero déjeme ver si lo encuentro y le voy a decir. Espéreme un poquito. Así era el Dios que ellos adoraban, Esculapio. Este Dios era el Dios de la salud al que ellos adoraban. Entonces, podemos decir, bueno, ¿y qué hacía Jesús aquí en este lugar? No, si era un lugar pagano, un lugar donde Jesús, ¿qué tenía que hacer ahí? Pero déjeme le digo una cosa. A Jesús no le importaba solamente sanar al enfermo, porque él sabía que tenía el poder para hacerlo y lo hizo, pero le importaba la salvación de él, que se salvara. Eso era lo que le importaba a Jesús. Déjeme le digo una cosa, aparte de la sanación que usted y yo podamos recibir el día de hoy, Jesús también quiere salvarnos. Jesús tiene el poder para salvarnos y transformar nuestra vida, hacerla completamente diferente. Dijimos hace un rato, sin importar situaciones, ni circunstancias, ni lo que nosotros hayamos hecho. Mire, hay tres cosas que le hacen mal al ser humano y muchas no podemos desprender de aquí. ¿Qué es lo que nos hace daño? Especialmente aquí en este país. Lo que le echamos, ¿verdad? Lo que comemos, lo que hacemos, porque muchas de las veces con lo que hacemos también, si dañamos a alguien, a veces no es tanto el que ofende, sino al que ofendemos a veces le queda un trauma dentro de su mente, un trauma que no se borra a veces de la noche a la mañana. Necesita ser tratado a veces psicológicamente para que esa persona pueda ser sanada. Y lo que hacemos y lo que nos hacen. Muchas de las veces lo que nos hacen a nosotros es lo que nos causa mucho más trauma a veces que lo que hacemos, porque cuando hacemos algo pues como que muy rápido se nos olvida, pero cuando hay una persona dañada, déjeme decirle que no se le olvida. No se le olvida nunca en toda su vida, porque nuestra mente es como una computadora que guarda todo. ¿Podemos ser sanados? Claro que sí podemos ser sanados, porque cuando nos acercamos al Señor, aquel problema o aquella cosa que nos hizo sentir tan mal o que nos hace sentir mal, no se nos olvida tan rápido. La tenemos aquí dentro de nuestra mente, aunque vengan Noel Díaz a predicarnos, aunque vengan muchísimos predicadores de muy grande nombre. A veces todas estas cosas, el repetirlas o decirlas, mire, no se trata de volver a recordar o volver hacia atrás, porque el Señor no funciona así. El Señor no quiere que usted sufra, el Señor no lo quiere ver llorar, pero muchas de las veces cuando estamos enfermos, porque esa es una enfermedad con la que venimos cargando, el Señor nos quiere liberar. El Señor, déjeme decirle que el Señor tiene el poder para desatar nudos, para romper cadenas, para hacer tantas cosas que nosotros quisiéramos que ocurrieran y que hasta el día de hoy a lo mejor todavía no han ocurrido. Yo me recuerdo una vez en Fontana,
no recuerdo el nombre del sacerdote, pero él en plena misa, él pedía, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere descansar en el Espíritu? Aquel hombre que creo que el día de hoy me he dado cuenta que es exorcista, imponía las manos y ahí en plena misa caían las personas ahí, ¿verdad? Y ahí quedaban tiradas. ¿Y sabe qué dentro de mi mente decía? Yo quisiera ser uno de esos que caigo ahí tirados y que todo aquello que yo tengo y todo lo que yo siento fuera limpiado por completamente. Así decía yo, así me sentía yo de esa forma. Pero ¿sabe qué? Quizás en alguna vez o algunas veces, más de algunas veces, porque el día de hoy a veces me tientan la cabeza y caigo yo tirado y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, no siento vergüenza, no siento nada. Cosa que anteriormente me avergonzaba de ciertas cosas de Dios, pero de las cosas que yo hacía, no. Entonces, a veces a nosotros nos da un poquito de temor, un poquito de vergüenza poder presentarnos ante el Señor con nuestra miseria, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, cómo hemos actuado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos han hecho, qué es lo que más nos lastima. A veces sentimos ese temor y el Señor nos dice en este día, si dentro de ti te has sentido alcanzado, has sentido que el Señor te ha hablado, has sentido que el Señor quiere obrar en ti, quiere hacer algo en tu vida, no lo detengas. Si el Señor hace algo, lo hace por bien y el Señor no se queda con cosas a medias. El Señor cuando hace algo, lo hace completo. Yo le puedo decir muchas cosas, pero sí le digo una cosa, que si yo lo defraudo a usted, el Señor nunca lo va a defraudar. Él lo que hace, le gusta hacerlo bien. Pero hay que tomar una gran decisión nosotros el día de hoy. ¿Qué queremos con el Señor? Yo no sé. Usted está aquí en este día y quizás es una persona muy agradecida. Ha venido solamente a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy y quiero agradecerte por lo que ya has hecho tú en mi vida. Has sido bastante bueno conmigo y mírame, aquí estoy yo. Pero si no hay ninguna necesidad en usted, a lo mejor en su familia sí. Mire que es un entorno. Nosotros estamos aquí en medio, pero dentro de este entorno están a lo mejor nuestros padres enfermos, a lo mejor nuestros hijos enfermos que tienen algo y que a veces hasta a ellos les da vergüenza decirnos en qué situación están. O quizás nosotros como padres o como madres nos damos cuenta que nuestros hijos no están haciendo algo agradable a Dios. Que quizás nuestros hijos se han desviado del camino y que están destruyendo sus vidas y hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad en nuestras familias, algo que a veces no se puede ocultar. Nosotros mismos como padres nos damos cuenta que a lo mejor tenemos hijos borrachos, hijos que usan droga, hijos o hijas que están haciendo cosas que no deberían de hacer, quizás están cometiendo adulterio. A veces está un poquito lejos de nosotros y solamente miramos una cara, pero detrás de todo esto a lo mejor hay algo más que se esconde. Y el Señor quiere sanarlos a ellos. Si usted y yo levantamos la voz el día de hoy y clamamos al Señor así como lo hizo el enfermo era un leproso. El Señor, déjeme decirle que la oración tiene tanto poder que la oración cruza barreras. Si usted y yo así lo creemos, el Señor tiene todo ese poder para alcanzar y llegar hasta los rincones más íntimos, hasta los lugares más lejos. Si usted tiene un familiar en México que está enfermo o aquí en cualquier lugar de este país o donde sea,
El Señor tiene el poder para sanar, pero el Señor quiere comenzar con nosotros mismos. Así es el Señor, quiere comenzar con nosotros mismos, pero hay que presentárnosle ante Él siendo personas humildes. El Señor no hace gran cosa con aquel que es arrogante, con aquel que es egoísta, porque muchas de las veces, somos nosotros egoístas con nosotros mismos. El Señor lo pone todo a nuestro alcance, pero nosotros somos a veces los que no queremos estirar la mano y recibir lo que el Señor nos quiere regalar. A veces así nos ocurre. Entonces, vamos a ir cerrando. Podíamos estar hablando de muchos más testimonios que hay aquí dentro de la historia, que es la Biblia Sagrada, y tantas cosas que podríamos aprender, pero creo que con lo que hemos escuchado ya de los testimonios de estas escrituras, que es la misma palabra de Dios la que sana al enfermo. Este hombre le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. Queda sano. Y aquel hombre sanó. Pero todo se comienza por una fe. Todo se comienza por un acto de fe de nosotros mismos que salga desde nuestra profundidad, de nuestro corazón, y exclamemos al Señor así como lo hizo este enfermo. O que el Señor nos dé un poquito de fe y estiremos la mano hacia Él y le digamos: Señor, mira, tengo tantos años enfermo y sé que tú tienes el poder para sanarme. Eso es lo que escuchamos nosotros en la Escritura. Entonces aquí no hay mentira. El Señor se hace presente y el Señor quiere seguir obrando porque el trabajo de Él no termina. Mire que cuando el Señor hace su obra, usted también un día va a querer estar aquí hablando de las maravillas que hace el Señor, dando su testimonio. Se le va a caer la vergüenza, se le va a caer todo, la venda de los ojos, si es que no miraba, porque así es como actúa el Señor. Así es como obra Él. Usted va a estar dando testimonio de la grandeza del Señor, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Un día va a estar aquí, pero no dejemos que cosas extrañas pasen por nuestra mente y decir: no, pues si tú eres un gran pecador, ¿tú qué me tienes que decir a mí? Y déjeme le digo una cosa, usted está en toditita la razón. Sigo siendo un gran pecador y ¿sabe usted hasta cuándo voy a dejar de hacerlo? ¿Sabe usted o no lo sabe para decírselo? Hasta el día que yo me muera. Hasta ese día voy a dejar de ser pecador. Así es de que, como dijo el padre Eduardo, no crean que se suda gotas de agua bendita aquí. No se equivoque. Pero déjeme le digo una cosa también, que el que hace las cosas no se llama Enrique. El que hace las cosas grandes y las maravillas grandes se llama Jesús. Jesús se llama Jesús. Mire, somos poquitos, pero si dentro de usted le nace, dele un gran aplauso al Señor. Déselo y déselo sin miedo. Cuando usted haga algo, hágalo sin miedo. El Señor está tocando, el Señor está alcanzando y el Señor sabe cómo va a obrar en nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita orar. Orar por cada uno de nosotros. Usted ore por mí y todos oramos por todos, porque todos tenemos una necesidad. Entonces se la vamos a presentar al Señor. Mire que somos bien poquitos y estamos bien regaditos así. Entonces, aunque déjeme le digo una cosa, aunque nosotros como humanos nos veamos poquitos, este lugar está lleno de ángeles del Señor. Son los ángeles que nos acompañan, son los ángeles que se hacen presentes, son los santos del Señor que siguen intercediendo también por nosotros.
Aunque nosotros digamos, nomás son 2 o 3. Yo hubiera dicho también desde hace un rato, no, ¿sabe qué? Son unos 2, 3, mejor no hay que predicar en este día porque pues mire, somos bien poquitos, ¿a quién va a alcanzar el Señor? Déjeme decirle una cosa, que con uno de nosotros que nos salvemos es una gran bendición y el Señor tiene el poder para salvarnos a todos nos va a salvar y todos un día vamos a hablar ¿de quién? De Jesús y vamos a hablar cosas buenas porque el Señor no se limita y el Señor hace muchas cosas buenas. Mire, yo le voy a pedir a Jesse que nos cante unas 2 alabanzas. Yo había apuntado unas aquí, déjeme ver si las tengo, si no, pues algunas que usted tenga por ahí de meditación. Una creo que dice así, para comenzar, como dice, de Jesús. Este hombre enfermo había escuchado de Jesús y dijo, esta es mi última oportunidad. El Evangelio de hoy nos dice que los tiempos están muy cercas, que tenemos que estar preparados y acercarnos al Señor, que tenemos que venir a Él, porque hay muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor que a veces nosotros no las sabemos. El noticiero nomás quizás nos dice lo que los políticos quieren que nosotros sabemos o sepamos, pero quizás muchas de las veces son cosas que nomás quieren que nosotros sepamos, pero la realidad de todo esto a lo mejor no la sabemos, nos la van a decir, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que los tiempos están siendo un poco difíciles y que nosotros tenemos que venir al Señor y clamar a Él en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay guerras, que hay dolores, que hay sufrimientos y el Señor quiere hacer su obra maravillosa. Si usted gusta, cierre sus ojos, hable con el Señor, clámele a Él, pídale, dígale qué necesita y el Señor le concederá todo aquello que nosotros pidamos. Pero solamente le recuerdo una fe: seamos como esa mujer hemorroísa que tenía 12 años sangrando y que ya había acabado todos sus recursos, ya no tenía otra esperanza.